Amados amigos y hermanos, los saluda su servidor Fernando Zamora en una cápsula más del regalo de nuestra vida. En esta noche vamos a analizar la primera solemnidad o primera fiesta, como lo vimos en la cápsula anterior, y que es la fiesta de la Pascua. Dentro de las Escrituras, mis hermanos, la palabra de Dios define a esta fiesta también como la fiesta de los ázimos. Para nosotros, según lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, es, hermanos, indistinto el uso de este nombre. Dice la Escritura de esta manera, Lucas capítulo 22, versículo número 1. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua. Así que si usted en las Escrituras llega a ver la expresión ázimos y llega a ver la expresión Pascua, se está hablando exactamente de la misma celebración que nuestro Dios instituye desde la antigüedad. Allí en el libro de Levítico, en el capítulo 23, vamos a buscar, mis hermanos, el libro de Levítico en el capítulo 23, porque cada cosa que Dios establece tiene su tiempo, hermanos. Y las fiestas tienen su tiempo, tienen un momento en el que se tienen que llevar a cabo de acuerdo a la orden dada por el Padre. No es cuando a nosotros nos parezca, no es cuando nosotros decidamos, sino de acuerdo al tiempo y a la orden dada por el Padre que se deben de realizar estas solemnidades. Dice el libro de Levítico capítulo 23 y vamos a mirar el verso número 4, dice la Escritura así: estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? De acuerdo a lo que Dios establece. En el verso 5 dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Hermanos, más adelante hablaré un poco del tema del calendario hebreo, que difiere en sus inicios, en sus tiempos, con el calendario gregoriano. Y en la Escritura establece estas fechas en función del calendario hebreo. El primer mes del calendario hebreo se llama Nisan o Abib, que debe su nombre a esa situación de esas espigas. Y, hermanos, inicia con la primavera año tras año. En este tiempo, el Señor dice que el día 14 de ese mes primero, se debe de celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Por qué, mis hermanos? Dice el libro del Éxodo en el capítulo 12, estando Israel esclavo en Egipto, el Señor levantó a un libertador que fue Moisés. Y cuando Moisés va a hablar con el faraón para obtener la libertad de Israel, para poder celebrar a Dios, el faraón se manifiesta con dureza, no permitiendo que Israel saliera a celebrar a Dios. Y entonces el Señor derrama sobre la tierra de Egipto plagas que habrían de mostrarle al faraón quién verdaderamente era Dios. Pero el corazón del faraón se hizo duro y no quiso aceptar la solicitud que le fue a hacer Moisés. Y entonces Dios establece una celebración que habría de servir para que Israel obtuviera su libertad, y esta es precisamente la institución de la Pascua. Dice Éxodo capítulo 12, voy a leer a partir del verso 3, dice la Escritura así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero, por las familias de los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato. Me brinco al verso 5. El cordero será sin defecto, macho de 1 año tomaréislo de las ovejas o de las cabras.
Tengan presente, hermanos, que se pide un cordero. Verso 6, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Si ustedes se recuerdan, el Señor dijo bien claro que la fiesta de la Pascua se celebraba el 14, y el 14 del primer mes es exactamente cuando Dios instituye la fiesta de la Pascua. Dice el verso 7, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Dice el verso 11, y así habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Cuando, hermanos, Dios establece esta solemnidad, fue para liberar a su pueblo, para sacarlo de esa esclavitud, y en aquella noche, hermanos, se manifiesta la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, que se da en los hogares donde no habían sacrificado el cordero y utilizado la sangre para pintar los dinteles de sus casas. Esa Pascua, hermanos, es la celebración de la libertad de Israel. Dice el libro de Levítico, y ahorita van a ver, porque seguramente algunos preguntarán y por qué razón nosotros lo hacemos. Dice Deuteronomio 16, verso 1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas. Hermanos, nuestro Dios está pidiendo que se ofrezca esa Pascua, pues, sacrificando a aquel cordero. Dice el segundo libro de los Reyes, vamos a buscar otro texto, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, ya han pasado los años y la celebración se sigue dando. Dice el verso 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de la alianza. Y así fueron pasando los años para que esto sucediera. Y, hermanos, llega el momento en el que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, y también Él la celebra, hermanos. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, que hace un momento leíamos, pero ahora vamos a ver otro pasaje. Dice el verso 14, y como fue la hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y él les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, tomado esto y dijo, tomadlo y esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Nuestro Señor Jesucristo también celebra la Pascua, hermanos, pero el detalle es que cuando Él la celebra, Él se representa en ese cordero que se comía literalmente, y, hermanos, su sangre la representa en ese jugo de la vid. Y el Señor dice que Él está tipificado, está representado en esa Pascua. Y el Señor por eso les dice a sus discípulos, coman este pan y beban esta copa, porque esto está representando mi cuerpo y mi sangre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando estaba iniciando, hermanos, su ministerio Jesucristo, Juan el Bautista vio a Jesús venir. Juan preparó el camino para que llegara Jesús y poder comenzar su ministerio. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, vean lo que dice.
Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces nosotros, conforme a lo que hizo Jesús y de acuerdo a las palabras que menciona Juan el Bautista, nosotros conectamos el pensamiento con lo que sucedió en el tiempo de la esclavitud de Israel en Egipto, y ahora Cristo, hermanos, se convierte en el libertador del mundo, quien a través de su sangre, como en el caso del cordero que se ocupó en la antigüedad cuando se instituye la Pascua, y de su carne, como la carne del cordero que se comió en aquella noche, sirvió para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de ser partícipes también de una libertad espiritual, como en el caso de Israel en Egipto, y que el Señor quiere darnos cuando estamos conociendo su verdad. Dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Dice la primera a los Corintios capítulo 11, Pablo, cuando hace acto de presencia en la historia, Pablo nos hace pensar en esa Pascua que ahora está representada en Cristo y que es deber del cristiano celebrar. Dice el verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y entonces ahora la celebración de la Pascua, que es para honrar a nuestro Dios, tiene como ingrediente especial el que Jesucristo se convierte en nuestra Pascua, y que es deber de cristiano celebrarla también. Dice primero a los Corintios capítulo 5, y el verso que vamos a leer es el verso 7, en el que Pablo dice: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y hoy el Señor quiere darnos un regalo de nuestra vida a través del sacrificio de Jesús para poder llegar a esa vida eterna. Celebremos a Dios reconociéndolo a través del sacrificio de Cristo y cumplamos cabalmente con este mandato del Señor. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.